Hola, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por reunirse una vez más a las sesiones semanales que tenemos de los cursos de aprendizaje. Mi nombre es Mariana. Recuerden que cada semana hacemos una sesión en la que realimentamos un poquito los temas del módulo. Recuerden que hay una entre semana, una los sábados y que tienen que asistir a la mitad, al menos a la mitad de las sesiones para poder obtener el diploma. Entonces recuerden que aquí resolvemos algunas dudas del módulo, hacemos una pequeña retroalimentación o resumen de lo que se vio en esta semana. Y para pues, contextualizar un poquito dónde estamos, entonces recuerden que estamos en el curso de aprendizaje. Recuerden que, digamos, el diplomado se compone de tres cursos. El primer curso es el de contenido, el de segundo curso es el de aprendizaje y el tercer curso es de enseñanza. Esta corresponde a la última sesión del curso de aprendizaje. El módulo 6 pues es el último curso porque a pesar de que existe el módulo 7 pues el módulo 7 es nada más el módulo de cierre con un video de cierre y una prueba para concretar todo, entonces no hay temas adicionales. Entonces, la semana siguiente empezaremos con el curso de enseñanza. Entonces, como siempre, voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que se vio en los temas del módulo, apoyándome del mapa conceptual resumen de la semana, y luego les voy a mostrar algunas de las actividades de aprendizaje para que resolvamos entre todos. Listo. Entonces, no voy a pasar por todas las ramas del mapa debido a que pues quiero dejar un poquito de tiempo al final para poder mirar algunas de las actividades. Pero pasaré por entonces aquellas que tienen que ver un poquito más, como que tienen un poquito más de relevancia y que de pronto nos pueden ayudar con esas actividades de aprendizaje. Entonces recuerden que el tema de este módulo fue el de magnitudes. Entonces, como recordarán, pues hay una linealidad entre los tres cursos. En el primer curso vimos los temas o la parte conceptual detrás de este pensamiento como espacial. Luego, en este curso ya no estamos viendo los temas conceptuales, sino que estamos preguntándonos cómo piensa un estudiante, cuáles son las dificultades y errores en los que puede incurrir, cuáles son estas actividades que pueden ayudarlo a desarrollar ciertas capacidades, cuáles son las habilidades que esperamos que el estudiante active para poder decir que en efecto está aprendiendo sobre este tema, entre otras. Y luego en el siguiente curso, que recuerden que empieza la siguiente semana, ya vamos a ver un poquito entonces cómo podemos unir la parte conceptual y la parte de aprendizaje para realmente crear tareas que le permitan al estudiante aprender, es decir, diseñar estas oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, un poquito de introducción. Recuerden que siempre empezamos cada módulo con un poquito de por qué es importante este tema o por qué es importante los conceptos que vimos durante los videos. En el caso de magnitudes, porque nos permiten expresar medidas en entre los naturales, enteros, fracciones y decimales. También tenemos medidas geométricas como las longitudes, superficies y volúmenes. Y al medir magnitudes hay que comparar, ordenar, clasificar, descomponer y completar. Entonces hay toda una serie de conceptos y procedimientos alineados con el tema de este módulo. Y también nos recuerda que aprender sobre medida es más que simplemente memorizar y aplicar fórmulas. De hecho, si el estudiante solo memoriza o aplica fórmulas, pues va a incurrir en ciertos errores de los que hablaremos más adelante. Y pues que conllevan cierto proceso de percibir esas magnitudes y poder desarrollar estrategias para obtener medidas de cantidades de esas magnitudes también en la vida real. Y aunque existen muchas magnitudes, las que se estudian principalmente en primaria son la longitud, superficie, capacidad y volumen. En cuanto al pensamiento métrico, pues entonces este está relacionado con otros pensamientos y nos habla un poquito de la unidad, de la utilidad de la medida para resolver problemas de la vida diaria. Entonces recuerden que en cada uno de los módulos que vimos, pues no es solo los temas o la importancia que tienen los temas en cuanto a fórmulas y lo que se queda en clase, sino vemos cuál es su importancia o por qué estamos enseñando esto en relación con el contexto de los estudiantes. Entonces luego nos hablaba un poquito del aprendizaje de la noción de magnitud. Entonces, que debemos construir los conceptos de magnitud, debemos capturar lo continuo con lo discreto para realizar ciertas estimaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso en que yo tengo en una caja varios objetos, no necesariamente del mismo tamaño, pero similar, entonces peso uno de ellos y multiplico para saber en general cuánto pesa lo que hay en la caja. Entonces ahí estoy utilizando tanto métodos directos como indirectos para dar una aproximación
de lo que hay al final, que es algo que se hace muy usualmente en la vida cotidiana. También habrán visto de pronto en programas y cosas por el estilo el típico caso de cuántas chicles o paquetes hay en esta caja gigante, cosas así. Entonces, es una habilidad que se utiliza de manera recurrente. Hay que seleccionar las unidades de medida y los instrumentos. Hay que distinguir entre unidad y patrón de medición. Hay que hacer una asignación numérica. Y también hay que entender un poquito el trasfondo social de la medición. Entonces, en cuanto al pensamiento métrico y otros pensamientos, entonces recuerden, si ustedes se van al documento de los estándares nacionales, pues hay varios pensamientos, ¿cierto? Entonces está el pensamiento que tiene que ver con el cambio y la variación, que tiene que ver con la aleatoriedad, que está relacionado con probabilidad y estadística, y otros. Entonces aquí nos habla un poquito de cómo este pensamiento pues se relaciona con los demás. Entonces, en cambio, en el de cambio y variación, tenemos que se expresan mediante situaciones de la vida cotidiana y tenemos magnitudes como la velocidad, la aceleración y la temperatura, que están asociadas a veces a funciones que tienen un cambio con respecto al tiempo. Entonces es importante luego hacer esa conexión. Ahí con el pensamiento numérico, entonces también tenemos la relación con las fracciones y decimales para expresar cantidades de magnitudes menores al de la unidad. Se relaciona con el pensamiento aleatorio en probabilidad y estadística, ya que las medidas de em, cuando hablamos de las medidas de que un suceso ocurra o las valoraciones de comportamiento de datos. Y se relaciona también de nuevo con magnitudes geométricas cuando hablamos de longitud, superficie, capacidad y volumen. Hay que tener un sentido de la medida y hay algunos procedimientos que están relacionados a este pensamiento, como el de medición directa, que recuerden que lo vimos en el curso de contenido, que es realizar digamos, una comparación con un objeto físico, o sea, hacer algo para obtener la medida de forma instantánea con el objeto que estamos midiendo. Entonces, un ejemplo de medición directa sería tener una superficie, coger la unidad de medida y luego llenar la superficie con esa unidad de medida y contar. La medición indirecta es cuando entonces hay como un objeto intermedio o un procedimiento intermedio para poder calcular lo que trato de medir, que por ejemplo podría ser el aplicar una fórmula. Por ejemplo, una medida indirecta sería para tener la superficie de la mesa, entonces no haciéndolo con cada objeto y luego contar las unidades sobre toda la superficie, puedo medir el largo, puedo medir el ancho y luego saber que el área en este caso es largo por ancho y luego ahí decirlo, esa sería una medida indirecta. Y una estimación, entonces ya son juicios subjetivos sobre el tamaño de la cantidad. Podemos utilizar procedimientos directos o indirectos para acercarnos más a esa estimación. Y también hay técnicas apoyadas en cálculos, fórmulas u otras para que la estimación sea lo más cercano a la realidad posible. Y también se habla del desarrollo de experiencias en la resolución de problemas. Entonces, recuerden que desde la universidad consideramos que los estudiantes realmente aprenden es cuando se enfrentan a situaciones o problemas de la vida real y logran superar esos problemas. Entonces, es muy importante que durante este desarrollo, durante este enseñarle al estudiante, se le exponga a problemas que de pronto no sepa cómo solucionar de antemano, pero tenga que razonar y utilizar herramientas de clases anteriores para poder superar esta dificultad. Entonces, luego nos habla un poquito del desarrollo de habilidades. Tenemos esas habilidades vinculadas a las magnitudes, la de conservación de la cantidad, de transitividad, que si el estudiante sabe que un objeto uno es mayor al objeto 2 y ese objeto 2 es mayor al objeto 3, entonces el objeto uno tiene que ser mayor al objeto 3, la composición aditiva, la unidad de medida y procedimientos para obtener la medida del objeto. Y luego ya desglosando cada uno de esos un poquito más. Entonces, en conservación de la cantidad, hablamos de la cantidad de magnitud que no cambia. Entonces, un ejemplo de pronto fácil es utilizar la masa, poder coger de pronto un objeto manipulable como la plastilina, por ejemplo, y ver que aunque yo le cambio de forma, le vuelvo una bolita, un cuadrado, le cambio, sigue ocupando el mismo, pues sigue ocupando el mismo espacio, ¿cierto? Entonces es un ejemplo de algo que porque aunque yo le cambie la forma, sigue manteniendo la misma masa. Otros ejemplos son los que vimos en las actividades de aprendizaje con el uso de tangrams. Entonces, como cada una de las fichitas es fija, no importa que yo la mueva, la cambie de posición, eso no afecta el área. Entonces, aunque yo haga figuras diferentes, pues todas mis figuras tienen el mismo área precisamente porque yo no cambié la superficie de cada figurita individualmente. El de transitividad, el de composición aditiva, el de unidad de medida y hablamos de algunos procedimientos para medir, como la comparación de cantidades con un término medio, em, por ejemplo, saber cuánto mide cierto objeto y entonces tratar de estimar objetos más grandes o pequeños con respecto a este objeto de referencia.
la idea de medición por recubrimiento. Entonces, el ejemplo que les daba de tener una medida, una unidad de medida que no necesariamente tiene que ser un estándar, pero siempre y cuando todas sean iguales y sean más pequeñas que el objeto a medir, pues si yo puedo recubrir todo mi objeto, pues me dará em, cuánto es la superficie. Y sabemos que el desarrollo de estos procedimientos pues tiene que ver con la edad y también que hay algunas magnitudes para las cuales es más fácil y difícil. Entonces, para los estudiantes les parecerá un poco más fácil medir cosas que tienen que ver con longitud y superficie y luego se verá enfrentado a los que tienen que ver con volumen y capacidad. Tiene que entender que, por ejemplo, estos procedimientos no son trasladables de una magnitud a otra, es decir, si para la longitud yo puedo utilizar una regla, no lo puedo utilizar también para saber el volumen de algo. Y hablamos de los estadios de término medio, recubrimiento, instrumentos de medida e estadios de indirecto con fórmulas. Y en cuanto a los procedimientos de estimación, pues entonces es una capacidad que no es innata y hay algo que hay que practicar con los estudiantes y tiene que ver con ciertas habilidades, como el de conocer, tener una imagen mental de la unidad de medida, adecuar la unidad de medida, seleccionar y usar estrategias para estimación. O sea, uno a veces cree que la estimación es este proceso como rudimentario que va antes de cosas más específicas, pero en nuestro día a día es de las cosas que más hacemos y no es tan sencillo estimar, digamos. Si uno le da a una persona, no sé, una cierta cantidad de comida, por ejemplo, y trata de estimar cuántos gramos pesa, eh, muy pocas veces va a acertar, ¿cierto? Y luego va a tener que comparar con otros alimentos que tal vez sí sepa cuánto pesa, y si no tiene algo de referencia va a ser muy difícil. Entonces, estimar no es algo tan sencillo, aunque no nos dé, digamos, como el número exacto. Vimos un poquito del aprendizaje de longitud y superficie. Entonces, miramos algunos objetivos para el tema de longitud, que es percibir la longitud de objetos concretos, comparar y ordenar objetos según su longitud, conocer sus unidades de medida, transformar unas unidades a otras, conocer y utilizar la regla gradual, cinta métrica, el odómetro, descomponer un objeto en trozos y sumar sus longitudes, entre otras. Y hay una evolución en el aprendizaje. Entonces, primero tiene que percibir la magnitud, tiene que saber que estamos hablando de la longitud, luego tiene que tener una idea de cantidad, luego tiene que comparar con un objeto intermediario más grande, que puede ser una regla o puede ser simplemente otro objeto. Lo importante es que sea este objeto de referencia, pues no cambie mientras estoy haciendo la medición. El de recurrir por interacción, conservación de longitud, y ahí pues voy evolucionando hasta llegar a unas formas, digamos, más concretas de conocer la longitud de un objeto. Y en cuanto a la superficie, también tenemos sus objetivos y habilidades. Tenemos la percepción de superficie como magnitud, que es lo que estoy midiendo. Para eso puedo utilizar objetos manipulativos, puedo comparar de forma directa con la superposición o con la cantidad de superficie, hablando de la equivalencia en la comparación, también puedo ordenar. De nuevo hablamos de la conservación de superficie. Hay algo que es muy importante que los estudiantes suelen incurrir mucho en esta dificultad y es diferenciar entre lo que es superficie y perímetro. Muchos estudiantes creen que están lo suficientemente conectados y que si el perímetro cambia, la superficie cambia de la misma manera o que no cambia alguno de los dos. Hay varias actividades relacionadas precisamente a cómo le enseño a un niño que estas dos magnitudes pues no están relacionadas de la forma en que él cree que están relacionadas en muchas ocasiones. Hablamos de unidad de medida. Nos dan, digamos, algunos ejemplos de algunos materiales manipulativos que podemos utilizar, como por ejemplo el geoplano o el papel milimetrado. Nos dan algunas indicaciones de cómo debe ser ese recubrimiento. Entonces, para que el recubrimiento sea adecuado, no se pueden dejar huecos o no se pueden repetir trozos, no se pueden también superponer entre ellos. Nos hablan también de, digamos, las figuras y sus composiciones aditivas, la medición indirecta. Entonces, ahí es cuando entra el tema de las fórmulas y las justificaciones sencillas detrás de las fórmulas y la estimación. Y bueno, también hablamos de resolver problemas de valoración y reparto. En cuanto al aprendizaje de capacidad y volumen, entonces de nuevo también tenemos algunos objetivos, como reconocer que no es un atributo de cualquier objeto, distinguir aquellos objetos que sirven de recipiente de los que no lo son, que su unidad de medida es el litro, que se usa el sistema de numeración decimal. Hay también algunos ejercicios de esta importancia para que el estudiante se dé cuenta él mismo de por qué es importante tener digamos, una medida estándar de referencia. Nos habla un poquito de los métodos directos de medición, y que en este caso de capacidad es contar la cantidad de unidad de medida que cabe en otro recipiente y presencia social de la capacidad de los recipientes.
También hay otros, pero no voy a entrar en detalle con ellos. Voy a saltarme a la parte de dificultades y errores. Y pues claramente cada una de las dificultades y errores pues va a estar asociadas a esas habilidades que esperábamos que el estudiante desarrollara. Por ejemplo, en la conservación de la cantidad, entonces hay dificultades cuando, por ejemplo, el estudiante no logra identificar la forma correcta o la posición en superficie y en volumen. Entonces, dependiendo de cada una de las magnitudes que estamos viendo, pues vamos a encontrar diferentes dificultades. Entonces, por ejemplo, en cuestión de las dificultades para percibir la magnitud, tenemos considerar atributos irrelevantes o hacer la relación de perímetro y superficie, dificultades para medir. Por ejemplo, si el estudiante quiere saber cuál es el volumen, muchos estudiantes incurren en el error de solo contar los cubos de la superficie, olvidando que hay unos cubos adentro que no puede percibir fácilmente. Hay también dificultades asociadas al concepto de unidad de medida. Hay algunas relacionadas a la memorización temprana de fórmulas, entonces si el estudiante lo primero que aprende son las fórmulas, entonces va a llevar a un uso incorrecto de ellas o que no les dé un sentido detrás. Hay algunas dificultades asociadas a la visualización, que este también es uno muy común. Nosotros conocemos esas figuras que son transparentes, entre comillas, es decir, se busca que se vea o dar como una idea de cuáles son las caras o cómo se ve la figura detrás, y entonces utilizan líneas puntuadas, cosas por el estilo, y muchos estudiantes tienen dificultades para identificar esa forma y saber a lo que se refieren estas líneas puntuadas. Em, También tenemos la ilusión de linealidad, entonces ese también es un error muy común en lo que incurren también incluso algunos adultos, y es pensar que de la misma forma en la que crece la superficie, crece capacidad o volumen. Entonces, creo que ya les había dado pronto en algún módulo anterior este ejemplo de la pizza, y entonces un estudiante creer que si digamos, el radio de una pizza crece un poquito, entonces el área crece en ese mismo poquito y en realidad no. Entonces, hay que entender que dependiendo de la magnitud no es lineal cuánto crece una con respecto a otra. Y esos serían, digamos, como los errores y dificultades más específicos. Digamos que en los videos da un poco más de ayudas que puede hacer uno para tratar de ayudar a los estudiantes a superar esas dificultades. Por ejemplo, en el caso del volumen que el estudiante no considera los cubos interiores, sería pues destapar los cubos, mostrarle que hay algo adentro y también contar entre todos para darse cuenta de que no basta con solo ver la superficie para saber cuál es el volumen total. Y eso sería como en general. Entonces, voy a saltar a la parte de mirar algunas de las tareas de aprendizaje. Entonces, aquí anoté algunas que me parecieron particularmente, pues, interesantes. No hay el tiempo de mirarlas todas, pero estas cuatro me parecieron que podían ser un poquito más útiles. Recuerden que tienen que realizarlas todas, pero de pronto en estas, si de pronto no las han realizado, les darán una idea de cuál es el tema del módulo, cuál es la intención de las actividades que estamos realizando, y de pronto en esas pueden dedicarles un poquito más de tiempo. Entonces, la primera se llama medida antropométrica. Listo. Entonces, la actividad dice: Julián está aprendiendo las medidas de longitud. A Julián le explicaron la existencia de algunas unidades de medida de longitud para las cuales las personas utilizaban partes de su cuerpo. Por ejemplo, pies, palmas y manos. Para eso, las llamaron medidas antropométricas. La tarea de Julián consiste en medir mediante palmas la longitud, el largo y el ancho de su habitación y explicar a sus compañeros de qué clase, de sus compañeros de clase, cuál es la medida mayor. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿implementarías con otros estudiantes la tarea de Julián como parte de la enseñanza del pensamiento métrico? Y esa tiene más de una opción correcta. Entonces, la primera dice: sí, implementaría la actividad porque es necesario utilizar procedimientos variados con unidades de medida arbitrarias. Sí, porque la actividad implica la medición directa, esencial para el desarrollo del sentido de medida. No, porque la actividad requiere utilizar una medida de longitud que actualmente ya no se está usando. No, porque la actividad prescinde de las unidades de medida estandarizadas o del sistema internacional de medidas. Entonces aquí aprovecho y les pregunto a ustedes si la realizarían o no. Pueden responder si quieren en la parte del chat o encender su micrófono.
Ujú. Bueno, parece que están un poco tímidos o de pronto no sé si la pregunta les pareció muy complicada, pero en este caso, pues recordemos que no necesariamente tenemos que... Buenas noches. Lo que pasa es que no veo la letra de la Ah, diapositiva. Disculpe. no, pero bueno, entonces el resumen es que la actividad es que le mandan al estudiante a medir las, la longitud y largo de la habitación con sus palmas y preguntan si es una actividad que implementarían o no en sus clases. Y la pregunta es si sí o si no, no necesariamente las cuatro opciones de respuesta que están al frente. Entonces, por ejemplo, Yesenia nos dice que sí las implementaría. Y entonces yo creo que Yesenia está en lo correcto porque recuerden que no necesariamente tenemos que introducir el tema de medir con las unidades de medida estandarizadas. De hecho, es más importante introducirlo primero con unidades de medida arbitrarias porque lo que queremos que el estudiante aprenda es que medir significa simplemente tomar un objeto de referencia y bajo ese objeto de referencia decir cuántas veces es este objeto de referencia. Entonces, esto da primero una idea al estudiante de, ok, ¿qué es medir? ¿Qué significa lo que estoy haciendo? ¿Qué es la medida directa? Cosas por ese estilo y pues desarrollar también un poquito de estas habilidades visuales, motrices y esto que queremos que primero el estudiante se empape de para poder continuar con las demás lecciones. Luego ya habrán otro tipo de actividades que introducirán en el estudiante la necesidad de utilizar medidas estándar. Pero en principio, cuando estamos introduciendo el tema de medida, lo mejor es utilizar este tipo de medidas arbitrarias para que el estudiante no tenga en mente de que solo se mide en centímetros, en metros o así, sino que depende del objeto de referencia que esté utilizando y puede ser cualquier objeto de referencia. Listo. Entonces, esta fue una de las actividades. Entonces, otra que también me pareció chévere fue la comparación de recipientes. Entonces, voy a saltarme a esa. Tu, 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 tu. Y entonces la actividad dice lo siguiente. Entonces, una maestra de primaria utiliza dos tipos de recipientes y un líquido para experimentar con el volumen y la capacidad de los objetos. La experiencia consiste en observar y comparar diferentes tamaños de recipientes con diferentes niveles de líquido y simultáneamente responder a las siguientes preguntas. ¿En cuál recipiente hay más agua? ¿Cómo puedo medir la cantidad de agua sin pesar los recipientes? ¿Qué indica la cantidad de agua de cada recipiente? Y luego nos dice, ¿en cuál de los siguientes objetivos está enmarcada esta actividad? Recuerden que este módulo no gira alrededor de medir qué tanto sabemos nosotros del contenido, sino qué tanto podemos identificar el objetivo de las actividades. Como dejando esta semillita de cuando ponemos una actividad, no necesariamente escogemos una actividad arbitraria relacionada al tema, sino que las actividades que le ponemos a nuestros estudiantes deben tener algún sentido, deben tener alguna finalidad y entonces deben estar encaminadas a activar cierta capacidad. Y aquí pregunta, ¿cuál creen entonces que es el objetivo de esta actividad? Entonces, la primera opción de objetivo es utilizar procedimientos directos e indirectos para medir y estimar el volumen. La segunda es identificar la necesidad de medir con unidades estándar el volumen de objetos concretos. Y la de identificar en objetos concretos la diferencia entre capacidad y volumen de un sólido. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de esta actividad?
Entonces, Dúa nos dice que es la tercera opción. ¿Alguien tiene alguna? También Elena nos dice que es la tercera opción. Listo. Entonces, marquemos la tercera y veamos qué es lo que nos dice la actividad. Entonces, lo chévere de estas actividades es que cuando escogemos una opción, no solo nos dice si es incorrecta o no, sino que nos da una explicación detrás de por qué la opción es correcta o no es correcta. Entonces, veamos qué nos dice en este caso. Entonces, en este caso, la tercera opción era la respuesta incorrecta, pero hay una explicación, digamos, muy detallada de por qué. Y es que esa experiencia está relacionada con el significado de volumen. Se trata de inducir a los estudiantes a comprender que no solo se mide la cantidad de agua que hay en cada recipiente, sino también en el espacio que ocupa. Este espacio es diferente al espacio disponible en el vaso. Si se llenara el vaso hasta el tope con agua, esa cantidad de agua sería igual a la capacidad del vaso, es decir, obtendremos el volumen máximo de agua que puede contener el vaso. Por otro lado, en esta actividad no hay ningún sólido para que se requiera determinar su volumen. Entonces, en este caso, esta es la razón por la que no era la respuesta correcta. La respuesta correcta era identificar la necesidad de medir con unidades estándar de volumen de objetos concretos. Y es porque la profesora al colocar los diferentes vasos y no decirles cuál es la capacidad de cada uno de los vasos, pues el estudiante tiene muchas dificultades para saber cuánto es lo que hay en cada uno de estos recipientes. Recuerden que preguntan en cuál recipiente hay más agua, pero no es tan fácil si de pronto unos tienen, algunos son más anchos, otros son más altos, de pronto la figura no es la misma, entonces no es tan fácil identificar cuál tiene más que otro. La otra pregunta es cómo podemos medir la cantidad de agua sin pesar el recipiente. Entonces, si no tenemos de referencia nada de cuál es la capacidad del vaso, entonces es muy difícil responder a esa pregunta. Y pues de nuevo, ¿qué indica la cantidad de agua en cada recipiente? Pues es una que sí de pronto podían resolver, pero las primeras dos preguntas están muy encaminadas a que el estudiante se pregunte, pero ¿cómo puede dar respuesta si los vasos son diferentes entre ellos? ¿Sí? No es tan sencillo viendo vasos distintos y cambiando uno decir cuál hay más y cuál hay menos, porque puede que uno sea más alto y tenga cantidad de agua hasta cierto grado, pero puede que otro sea más ancho. Y entonces ya no es tan obvio cuál tiene más o cuál tiene menos, y entonces ahí se introduce un poquito la noción de si yo supiera, digamos, en milímetros cuánto hay en cada vaso, la respuesta sería mucho más sencilla. Entonces, este tenía como el propósito de insinuar un poquito a los estudiantes por qué utilizamos medidas estándar. Es decir, si bien podemos introducir el concepto de medidas sin utilizar estándar, hay que, eventualmente se va a llegar a este punto en el que el estudiante se dará cuenta de que si queremos hablar el mismo lenguaje, tenemos que utilizar también las mismas medidas y por eso se estandarizan de cierto modo. ¿Listo? Hay otro par de actividades, pero creo que están un poco tímidos. Entonces voy a dejar hasta aquí y de pronto si alguno tiene alguna pregunta en específica puede hacerla encendiendo su micrófono o en la parte del chat. Listo. Pues entonces en este caso, pues muchas gracias por conectarse. Recuerden que de todos modos pueden hacer preguntas a través del chat de WhatsApp, al mismo número al que también les mandamos el enlace para ingresar, pueden mandarnos algunas de sus dudas. Y si de pronto la falta de dudas se debe que de pronto no han tenido el tiempo de realizar este módulo, no se preocupen. De todos modos, también hay una sesión el sábado, por si de pronto durante estos 2 días surgen algunas preguntas. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Buenas noches. Hola, Yesenia. Ay, tutora, lo que pasa es que tenía problemas para poderme conectar y como usted dijo, no he terminado el módulo, entonces eh, estaba muy pendiente de lo que estaba diciendo usted y estaba también intentando desarrollar la actividad a la vez que usted la estaba haciendo. Ya este fin de semana me coloco al día con este módulo para poderlo terminar. Gracias, Yesenia. Si a alguno de ustedes le pasa como a Yesenia que de pronto no han tenido el tiempo, nosotros entendemos que pueden estar ocupados con sus labores en sus respectivas escuelas. No se preocupen, los cursos no se cierran. Lo importante es que si de pronto ya adelantaron algo de los módulos, pues aprovechen los espacios para hacer preguntas. Entonces, muchas gracias por tu intervención, Yesenia. Muchas gracias a todos por conectarse y que tengan muy buena noche.